Vale, hola, muy buenas. Yo soy Piero y soy un matrón, es decir, no soy psicólogo. Y debido a mi trabajo he querido hacer una tertulia sobre un tema que sigue siendo un tabú por todas las personas que menstruan. El juego de palabra, menopausia más placer, simplemente porque me gustaría quitar un poco todos los conceptos negativos de construir el concepto de la menopausia y intentar a poner un enfoque más positivo. Y esta tertulia no quiere ser una clase, pero sí también un poco de los conceptos básicos biológicos de la menopausia, pero sobre todo me gustaría reflexionar un poquito sobre este tema. Me gusta que además tertulias diferentes con argumentos diferentes, pero el relato del estereotipo de las mujeres, el patriarcado, el lado biologista, sigue estando también en un tema sanitario como lo que puede ser de una matrona. Vale, cuando hablamos de menopausia es un punto de inflexión en la vida de las personas que menstruan. Aquí tengo un libro que me ha ayudado mucho, al cual hago mucha publicidad, que es de la Freisha, Nuestra Menopausia, donde pone el primer médico francés que describía la menopausia. Y estamos alrededor del 1816. Y él, el Gardin, que era un médico francés, perdona por la pronuncia, él decía que la describió como la edad crítica y también como el infierno de las mujeres. Y este estereotipo, estas creencias siguen estando al día a día. ¿Qué pasa? Perdonéis un segundo que quito vuestras caritas, que son muy monas, pero no me hacen ver Hola, la presentación. La hola, causa, la causa principal es... hola. Hola. Que he llegado un poco tarde, disculpa. Sí, tienes que silenciarte. Perdonáis, vuelvo a ver la presentación. Perdonáis una amiga, ¿eh? Vale, perdonáis que no veo ahora la presentación. Vale. Es una época de la vida en que los ovarios dejan de producir las hormonas y se detienen los periodos. La causa principal es el envejecimiento ovárico. Se habla de diagnóstico y allí simplemente hablando de diagnóstico parece como que estamos hablando de una patología. Y para hablar de menopausia, se suele hablar de esto cuando se suelen pasar 12 meses, es decir, un año, sin tener la regla, la menstruación. Hay en todo esto un antes y un después. Hablamos de varias etapas que son la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Cuando hablamos de la perimenopausia, estamos hablando de la transición menopáusica, es decir, todo lo que pasa alrededor y se refiere al tiempo durante el cual el cuerpo empieza a producir la natural transición hacia la menopausia y esto marca el final de los años reproductivos. Y aquí muchas veces un 50% de las personas que menstruan pueden experimentar algunos signos y no síntomas, siempre para quitar un poco la patología de la menopausia. Cuando hablamos de la perimenopausia, hablamos de la transición menopáusica. Esto ya lo he dicho. Cuando hablamos de la menopausia, es la interrupción definitiva de la menstruación. Y sigue esta etapa posterior, que es la posmenopausia. ¿Qué pasa? Es decir, las personas que menstruan tienen algunas estructuras, un eje, hipotálamo, hipófisis gonadal, que produce algunas hormonas. Y estas hormonas hacen que la mujer, las personas que menstruan, tengan la producción estrogénica y progesterona. El hipotálamo produce una hormona que es una hormona de producción para producir las hormonas ováricas, que son el LH y el FSH, que van desde la hipófisis anterior en el torrente circulatorio y van a los ovarios. Y aquí la mujer o las personas que menstruan tienen la menstruación. Esto, entre 45 y los 65 años, empiezan a tener todos los cambios de la menopausia, pero la media estándar es alrededor de los 51 años. ¿Qué? Los signos más comunes, no todos experimentan signos en este periodo de transición, pero la mayoría de las mujeres refieren
cambio en el periodo, es decir, un sangrado diferente, un patrón diferente, un hot flash, que serían el calor de repente, y los cambios vulvovaginales y los cambios emocionales. Cuando hablamos del cambio vulvovaginales, entendemos que la bajada de los estrógenos hacen producir un adelgazamiento del tejido vaginal. En este sentido, las personas con vulva pueden empezar a notar molestia que van del picor al escozor hasta a las infecciones. Y los cambios emocionales. El problema principal de la visión negativa de la menopausia, es decir, esta visión de color negro, es debido al diseño cultural. Hay varios factores que lo influencian. Aquí tenemos como el secretismo, la visión negativa, el edadismo, la educación recibida y los cánones estéticos. Las mujeres están vistas por el constructo social en un tema muy biologista, en este sentido como reproducción. En este sentido, cuando se acaba la reproducción, las mujeres van pasando por desapercibida porque es decir, es la belleza, es el canon estético, es la edad, lo que marca la sexualidad por el modelo en el cual vivimos. Cuando hablamos de la educación recibida, tenemos que pensar que las mujeres, sobre todo las que en este momento se encuentran en la fase de la menopausia o perimenopausia, son mujeres que de la generación boomer. Es la primera generación que ha tenido los primeros cambios, las primeras mujeres que han podido disfrutar más de la propia experiencia sexual, del propio cuerpo. En este sentido, estas mujeres todavía han tenido una educación da parte de los padres, de las madres, del entorno familiar, que es de una generación muy, muy tranquila, llamada silenciosa, debido a que se tenía una visión de las mujeres, sobre todo, muy relegada a los deberes de casa. Los cánones estéticos también, porque las personas con vulva o las mujeres están muy idealizadas cuando están abajo de los 40 años, es decir, cuando se encuentran todavía en la fase de la reproducción. Y esto machaca mucho la concepción de la menopausia porque las mujeres siguen intentando de parentar más jóvenes, intentando de estar en estos cánones estéticos, que lo que hacen de verdad es machacar la imagen corporal de estas personas. La erótica en esta fase es compleja y tiene que ver no solo con los aspectos hormonales, es decir, esta falta estrogénicas, pero también conlleva aspectos psicosociales, relacionales, socioculturales y biológicos. La etapa de la menopausia es una etapa donde las mujeres más o menos tienen 50 años. Esto significa una etapa donde el cuerpo empieza a tener cambios que se pueden ver con las arrugas, el pelo que cambia de color, el cambio físico, el cambio de la distribución corporal de la grasa. Y esto mina un poco la imagen corporal. Y esto afecta mucho la erótica y el deseo sexual. Hay un montón de investigaciones sobre la erótica y el deseo sexual de estas mujeres, de estas personas con vulva que se encuentran en la etapa de la menopausia. Y el deseo sexual, la mayoría de las investigaciones afirman que no baja, simplemente cambia. Hay una transformación, hay una sexualidad más afectiva, una transformación de la pasión. Y sobre todo es un momento de quedarse a pensar todo lo que hemos vivido y dónde hemos llegado, entendiendo que la sabiduría es un valor de añadir a nuestra persona. Cuando hablamos de construir un poco el significado que hay sobre la menopausia, sería importante hacer algunas estrategias, como el counseling. El counseling simplemente, porque no es sanitario, es protagonizar la persona que está, el usuaria. En este sentido, darle las correctas informaciones sobre esta etapa y este ciclo vital. Hay algunas autoras feministas que la llaman fase de transición
o fase de evolución. Y creo que también este concepto da un poquito más de visión positiva a lo que pasa. Muy importante, cuando hay estos cambios hormonales, es la misma cosa que pasa en la etapa puberal, es decir, en este sentido, cuando la mujer tiene la primera menstruación, llega a ser mujer que puede reproducirse. En este caso, llega a ser una persona muy sexualizada. Cuando estas mujeres después a lo largo de la vida acaban esta fase, pues están encajadas en un rincón, como si no tuvieran sexualidad o erótica. En este caso, lo que tienes que hacer un sanitario como una matrona es lo de guiar, de intentar a educar a estas personas y intentar a cambiar la visión que se tiene. L'empowerment significa el empoderamiento, que está muy conectado con el counseling. Otra cosa importante sería hacer grupos de iguales, talleres, charlas como esta, donde se va a investigar, donde se van a dar informaciones y sobre todo escuchar las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. Otra cosa que he cogido como una licencia poética es la anamnesis emocional. Muy importante en la erótica no es simplemente la falta de los estrógenos que puede un poquito hacer cambiar el deseo y la erótica, es también valorar la persona, el individuo, su entorno, sus vivencias, su tipo de relación. Muy importante, en el momento de llegar a la menopausia, muchas mujeres siguen teniendo una relación con la misma pareja que dura muchos años y muchas veces estas relaciones son muy mecánicas, son muy genitales. En esta fase de la vida que hay cambios urogenitales, se puede padecer más de cambios que pueden crear trastorno, que pueden crear sequedad vaginal, en este sentido dolor durante la relación. En este caso, se tendrá que concentrar la atención en un tipo de sexualidad menos coitocéntrica, más de emociones, de abrazos, de besos, y esto también es debido al marco sociocultural en el cual se vive. Es decir, la mayoría de las personas que no se ocupan de sexualidad piensan por el constructo social, por la educación recibida, que el goce sexual llega con la penetración y viendo todas las otras expresiones sexuales eróticas como algo de preliminar, cuando en realidad abrazos, besos, caricias, masturbación son expresiones eróticas muy importantes. Y en esta época, la mayoría de las mujeres prefieren parar un poco el tipo de sexualidad impetuosa y intentar tener una sexualidad más afectiva. Y la pasión es que cambia. Todo esto simplemente para que me gustaría poner un granito de arena, como dice una compi del máster que se llama Aida, es una revolución menopáusica. Tenemos que empezar a hablar del tema entre nosotros, entre el círculo de las amistades, en el entorno, hablar con nuestros padres, hablar con las mujeres, con las personas que menstruan más jóvenes, para que lleguen a esta etapa con una conciencia de lo que está pasando, que no es una enfermedad, no es una patología, simplemente es una etapa nueva de la vida donde hay muchas cosas que disfrutar. El placer no es solo erótico, es simplemente también vivir bien con sí mismo, tener una imagen corporal que te guste, mirarte al espejo y verte por la persona fantástica que eres. Entonces me gustaría que desde ahora empezamos esta revolución menopáusica.